ha merecido la pena de forma, bueno, increíble. Y ahora vamos a continuar con otro experto que además hila muy bien con lo que estábamos hablando, porque es un experto en contar historias. Cuando alguien dice, érase una vez, todo el mundo escucha. Y él es experto precisamente en eso, que hoy en lo llaman copywriting. Él es un contador de historias. Su página web es motivante.com. Tiene miles de seguidores, decenas de miles de seguidores en todo el mundo. Hay personas que vienen hoy aquí a pedirle el autógrafo, así que vamos a darle un aplauso muy fuerte a Isra Bravo. ¿Qué pasa, tío? Hola, buenos días. Espero que estéis todos bien. Voy a hablar de algo que en principio es bastante aburrido, como es presupuestos, porque normalmente son una cosa bastante rollo que dejamos en las empresas al primero, más bien al último que llega, y le decimos, bueno, prepara esto así, simplemente tienes que coger esto un poco por encima y luego poner el precio y ya está. El problema que hay es que en la mayoría de las ocasiones, si las empresas supiesen la importancia que tiene la hora de presentar presupuestos, cómo hay que presentarlos, cómo los tenemos que enfocar, pues se darían cuenta de que si no lo hacen con el suficiente interés, se están dejando mucho dinero, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, la mayoría de las veces cuando recibimos un presupuesto suele ser una cosa tipo telegrama, ¿no? Nos dicen una descripción de lo que nos van a vender, el precio masiva, ¿no? Este suele ser un poco lo que recibimos, una serie de características, o las empresas que se lo trabajan más, hay veces que lo que hacen es poner una especie de folleto publicitario con bastantes colores, donde nos dicen, bueno, pues los logros de la empresa, lo que les preocupa al cliente, lo buenas personas que son y todo ese tipo de cosas. Entonces la gente va leyendo el dossier, pero lo que le preocupa es lo que hay justo al final, el precio. Por tanto, toda esa información previa corporativa tampoco es válida para un presupuesto y tampoco consigue que nos diferenciemos de lo que queremos hacer. Esto que os voy a contar hoy aquí es algo que he probado en miles de empresas, en formaciones presenciales que he hecho y muchas de las formaciones que he vendido en papel con resultados que son realmente buenos. Normalmente dicen en este tipo de presentaciones, y hay mucha razón en ello, de eso de no creas nada de lo que escuchas, tampoco de lo que vas a escuchar aquí. Yo sí os pediría que me creyerais un poco, aunque sea, no os voy a decir mucho, pero sí un poco porque estas cosas funcionan. Entonces vamos a verlo en 7 pasos, muy rápido, porque el tiempo es escaso, sobre lo que tenemos que hacer a la hora de presentar un presupuesto. Bueno, el primer paso, el paso número 1. Cuando nosotros vemos una película o estamos leyendo un libro, asumimos y asociamos que lo más importante es el final, ¿no? Es el final de la película, es donde nos van a resolver realmente pues esta trama, lo que nos está preocupando, donde nos van a desvelar el gran secreto, etcétera, etcétera, lo que sea. Si nosotros dejamos el precio al final de un presupuesto, estamos dando a entender que el precio es lo más importante. Cuando nosotros estamos dando a entender que el precio es lo más importante, no vamos a poder reflejar el valor añadido que deberíamos estar reflejando en el presupuesto para poder cobrar más y para ser nosotros los que elijamos a los clientes y no al revés, al menos transmitir esa sensación. Entonces, una de las cosas que probamos hace muchos años y que funciona extraordinariamente bien es empezar diciendo lo que va a costar. En vez de recibir el presupuesto y dejarlo para el final, nosotros empezamos diciendo lo que va a costar, lo que vayamos a hacer, sea lo que sea. Luego vamos a ver varios ejemplos, porque esto se puede aplicar prácticamente a cualquier cosa. Pero es, efectivamente, decir lo que va a costar y decirles, bueno, esto es mejor que lo veas ahora para que luego puedas atender un poco a lo que te quiero decir. Con esto conseguimos transmitir la idea de que el precio no es lo más importante, a pesar de decirlo primero, y sobre todo conseguimos relajar un poco a la persona. Bueno, vale, ya le has pegado la primera bofetada, esto es mucho más de lo que me esperaba, vamos a ver la razón por la que esto es así. Hace un tiempo me escribió la escritora Nina Anyway y me dio otra idea todavía mejor, que era algo tan sencillo como, por favor, lee este presupuesto hasta el final, independientemente de que vayas a trabajar conmigo, no, porque te voy a aportar ideas que posiblemente sean muy útiles. Esto, a raíz de que me lo contó esta persona, lo empecé a aplicar en mi negocio, con otros negocios de empresa, y también funciona extraordinariamente bien. Pedirle a la gente que te lea hasta el final, porque les vas a aportar una serie de ideas. Con eso conseguimos centrar la atención de las personas cuando reciben el presupuesto. Con eso lo que estamos diciéndole es: tienes un motivo para leer, porque hay mucho rollo con esto, la gente no lee y tal, no sé qué. Sí, leemos lo que nos interesa, leemos mucho, pero solo aquello que nos interesa. Entonces, si conseguimos
decirle a una persona, vale esto y te voy a aportar muchas ideas a través del presupuesto, no solo nos estamos diferenciando de la inmensa mayoría de la competencia, sino lo que estamos consiguiendo también es que nos presten atención. No vamos a poder vender si no nos prestan primero atención. ¿Vale? Ese es el primer punto. El paso número 2. Aquí tenemos que ser muy duros con el punto de dolor. Quiero decir, aquí en este punto es donde empieza la mayoría de los presupuestos que decíamos al principio, ¿no? Es un tema de alicatado del suelo y tal, 500 euros. Grifería y tal, 600 euros. Total, 1.100 masiva, ¿no? Esto es normalmente cómo se hace, o el dossier corporativo que os comentaba. Pues aquí lo que tenemos que hacer es haber estudiado mínimamente al cliente al que le vamos a dirigir el presupuesto, ya sea porque hemos visto su web o porque hemos intercambiado una serie de mails, en fin, lo que sea, y tenemos que atacar en sus puntos de dolor. Si tuviera que hacerlo yo, que me dedico al copywriting, simplemente pues, podría comentarle que he visto bueno, pues, una comunicación incoherente en su web, o que he visto que el mensaje es confuso, que es frío, que es clónico, prácticamente suena todo igual. Le podría decir una serie de cosas que cuando la persona esté leyendo el presupuesto realmente va a entender que yo estoy entendiendo lo que le está pasando, le estoy dando en el punto de dolor. También se habla mucho de esto, de no hay que ser muy malos con el punto de dolor, no, hay que ser malísimos, hay que dar muy duro en el punto de dolor, no ser insultantes, pero sí dejar claro que sabes qué es lo que le preocupa y sabes cómo lo puedes mejorar. Si vendes también algo de reformas, pues puedes empezar diciendo, bueno, pues algo, por ejemplo, de tipo la cantidad de sitios ciegos, ¿no? que tiene el local, o lo poco aprovechada que está la luz, en fin, o que la barra está colocada de tal manera en la cervecería que estamos desaprovechando un montón de espacios, lo que sea. Tenemos que hacer en ese punto 2 los puntos de dolor. Esto es como una especie de carta de ventas. Entonces, cuando la gente recibe eso, está notando que realmente hay un margen de mejora grande, entonces ya están visualizándote de otra manera. Para que hagáis una idea de que esto se puede aplicar prácticamente a cualquier cosa que nosotros hagamos, yo empiezo en esto del copywriting hace bastantes años en una empresa de mudanzas con un amigo. Le sugiero que podíamos escribir una pequeña historia en los presupuestos para llamar más la atención, porque todos los presupuestos de mudanzas eran 50 kilómetros, 26 paquetes, 600 y pico euros. Ya está. Era toda la información que había. Entonces era una guerra de precios. En el mundo este que vivimos de Internet, con tantísima competencia y con lo buena que es esa competencia, que la tengamos, si vamos a una guerra de precios estamos jodidos, porque siempre va a haber alguien menos necesitado, siempre va a haber alguien dispuesto a trabajar más bajo. Entonces lo que hay que hacer era dar un valor añadido. Entendimos que uno de los grandes problemas que tienen las personas cuando van a hacer una mudanza es el estrés. Nos genera estrés, es terriblemente aburrido hacer una mudanza. Entonces, ¿qué es lo que pusimos? Una breve historia, pusimos otras también, pero voy a contar la que puede ser interesante. Pusimos una breve historia donde lo que decíamos era que entendíamos el estrés que generaba hacer una mudanza y que por eso, que entendiendo todo ese quebradero de cabeza que iba a haber, lo que íbamos a hacer era que ellos solo se tuvieran que ocupar de abrir una puerta para que nosotros entráramos y recogiéramos y embaláramos todo y nos abrieran la otra para que lo dejáramos, lo desembaláramos y se lo colocáramos donde querían que fuera. Entonces, eso, simplemente ese detalle, hizo que aumentaran las conversiones. La gente, cuando leyó el presupuesto, entendió que nosotros éramos algo más que una empresa de mudanzas. O sea, éramos seres humanos. O sea, nos estábamos preocupando de entenderles y nos estábamos preocupando, sobre todo, de darles tranquilidad en uno de sus mayores puntos de dolor. Quiero decir, esto se puede aplicar a cualquier cosa, o prácticamente a cualquier cosa. Vale, punto de dolor, punto 2. O sea, primero decimos el precio, segundo, atacamos fuerte los puntos de dolor. En el paso 3, lo que tenemos que hacer es sencillamente comentarles cómo lo vamos a solucionar. Aquí nos vamos a empezar a vender un poco en pequeñas frases que quedan muy fáciles de digerir. Para que nos hagamos una idea, cuando nosotros compramos entradas para el circo, y compramos 4, no estamos comprando entradas para el circo, estamos comprando una tarde de ocio con nuestra familia. Es diferente lo que compramos, no es el objeto, no es la característica. Cuando nosotros le decimos a alguien, te voy a enseñar a maquetar un libro, no le estamos diciendo nada. Porque a nosotros no nos interesa realmente mucho aprender a maquetar un libro, nosotros queremos el beneficio, el resultado, el hecho de que si yo aprendo a maquetar un libro, lo que voy a conseguir es que mi presentación va a parecer más profesional, me van a tomar más en serio, no va a ser un montón de textos ahí descolocados donde van a decir, este lo ha hecho en su casa. Eso es lo que nosotros buscamos. Por tanto, cuando nosotros vayamos a hacer en el punto 3
cómo reflejar esos beneficios, vamos a tener que poner característica más beneficio. A nadie le importa un programa de gestión emocional. Le importa que si hace ese programa de gestión emocional, posiblemente vaya a ser capaz de tomar mejores decisiones, con mayor determinación, más rápido, ¿no? Estas son las cosas que nos importan. Esto es lo que tenemos que reflejar. Con esto lo que conseguimos es dibujar claramente en la mente de la persona qué es lo que le estamos tratando de decir. Lo ve claro. Es como si vas a comprar un pantalón en una tienda de estas de electrónica y te dice 100% algodón. Eso está bien, pero si tú dices, porque eso se utiliza mucho en Estados Unidos, ¿no? el poner los textos así, si tú dices 100% algodón para que cuando estés tomando una cerveza las noches de verano con tus amigos estés más cómodo. Estás dibujando claramente el beneficio que tiene que el pantalón sea muy cómodo. Lo mismo estoy diciendo una tontería, porque no sé si 100% algodón es muy cómodo o muy incómodo, pero es para entendernos, ¿no? Entender que es una característica más un beneficio. Eso es lo que tenemos que hacer después de haber dado los puntos de dolor. Eso es como van a entendernos realmente. No solo que hemos visto el problema, sino cómo pensamos solucionarlo. Vale, el cuarto paso, los plazos. Siempre he recomendado en todas las empresas que he trabajado y en todas las formaciones que he dado que al menos den como mínimo un plazo de 1 mes o 2 antes de empezar a trabajar. Entiendo que esto depende, se adapta a las características de cada empresa, tipo de producción, en fin, hay muchas cosas, pero vamos a pensar que son una serie de servicios que se pueden vender de esta manera. Aunque estemos dispuestos a empezar al día siguiente, porque acabamos de arrancar el negocio, siempre hay que dar ese plazo para empezar y darle al cliente muy poco espacio de decisión. Para poder mantenerte esta fecha tienes 4 días. No el precio, la fecha, para poder mantenértela, son 4 días. En contra de lo que se cree, alargar los plazos para que la gente se decida, como dando más flexibilidad, mostrándonos como más amables, hace que se caigan muchas ventas, que se conviertan mucho menos. Es mejor presentar algo muy bien y decirle, si quieres estas fechas, vas a tener que decidirte rápido, sin presión ninguna, simplemente tú lo dejas ahí. Con esto mostramos una autoridad y con esto mostramos algo muchísimo más importante, vital a la hora de vender, es mostrar una absoluta falta de necesidad. Cuando nosotros mostramos necesidad somos muy poco atractivos. Entonces, nadie quiere trabajar con alguien que está desesperado por empezar a trabajar. Nadie quiere empezar a trabajar con alguien que es tan poco fiable que no tiene nadie con quien trabajar. Es mucho mejor mostrar falta de necesidad porque eso nos hace atractivos. Esto es igual que lo de ligar. Nos hace más atractivos, no es parecer desesperados. Pues para la venta es exactamente igual y se convierte mucho más cuando mostramos esa falta de necesidad. Así que eso es importante, lo de los plazos. Luego vamos a ver cómo resolvemos en el último punto el tema de dar una vuelta de tuerca más. Quinto punto, preguntas frecuentes. Aquí tenemos que incluir 2 o 3 preguntas que sean de esas que normalmente el cliente nos transmite más a menudo o que son cosas que les preocupan y que nosotros podemos resolver ahí. Eso también le da una visión muy clara al cliente de la profesionalidad que tenemos y todo este conjunto que estamos construyendo aquí con cada uno de los pasos nos está haciendo parecer atractivos, nos está hacer parecer poco necesitados y al mismo tiempo profesionales. Quiero decir, es una mezcla que realmente funciona muy bien en el conjunto de la presentación. Por tanto, preguntas frecuentes, metemos ahí. Es una pregunta frecuente que funciona muy bien y que yo recomiendo poner siempre, es aclarar otra vez lo de los plazos. Volvemos a hablar de por qué son estos plazos y simplemente explicar que debido al trabajo que hay, para poder garantizar el buen trabajo y lo que se tiene que hacer con cada uno de los clientes, necesitamos que esto se organice de esta manera. Vale, plazo, preguntas frecuentes, el 5, a ver, 6, vale, sí. El 6 es, las formas de pago. Aquí, en las formas de pago, en los presupuestos, para que puedan reservar, nosotros lo que siempre hemos hecho es, pues tienes que poner esta cantidad, un 25, un 50, en fin, para reservar, simplemente para reservar. Y hay una frase que escuché hace bastantes años en un libro que os recomiendo a todos, que se llama De entrada diga no, de Jim Camp, que él aplicaba a la hora de presentar este tipo de cosas. Les decía a sus clientes que les dijera, entiendo que este presupuesto haya podido ser algo más de lo que esperabas, estamos seguros de que podrás encontrar otras soluciones en el mercado en ese caso. Esto hay muy poca gente que lo quiere hacer. Funciona muy bien, pero hay menos gente porque le parece que es una cosa que va a echar para atrás al cliente, que es una cosa arrogante, que es una cosa tal, pero realmente funciona invitar a alguien a decirlo. Por supuesto tiene que ser porque nosotros seamos un tipo de empresa, un tipo de negocio
que cobremos más que nuestra competencia. Si vamos a cobrar igual o más barato, decir esto quedaría absurdo y totalmente fuera de lugar, pero dando a entender que vamos a aprender a hacer presupuestos de tal manera que podamos subir los precios, este tipo de frases tiene mucho sentido. Pedir a la gente que te diga que no. Cuando nosotros hacemos eso, en realidad estamos diciéndole a una persona, la estamos rechazando y a nadie nos gusta que nos rechacen. Por tanto, es una cosa que funciona muy bien, pero ahora vamos a verlo en un punto más concreto al final. Punto 7, seguimiento de clientes. Esto a mí me encanta. En la mayoría de los sitios de ventas, cuando nos enseñan a vender, nos hablan mucho de cómo tenemos que hacer un seguimiento de cliente, ¿no? Pues llamarle, mandarle mail, agendar un seguimiento a cada uno de ellos y se considera imprescindible. Y desde luego hacer un seguimiento de clientes después de los presupuestos es imprescindible, pero vamos a ver alguna manera de hacerlo que va a ser bastante más rápida y bastante más efectiva y donde vamos a convertir mejor y sobre todo una cosa importantísima, vamos a ahorrar un montón de tiempo. En este hombre que os hablaba antes, de Jim Cam, y su libro, que insisto en recomendarlo de entrada, diga no, porque en ese libro vamos a aprender de ventas más que en muchísimos sitios y en mucho menos tiempo, porque es un libro muy fácil de leer, muy ameno. Pues este hombre lo que tiene era un sistema que era solicitar el no, ¿no? Entonces él, cuando quería que alguien le fuera a contratar, le pedía que no le contratase. ¿Cómo lo hacía? Bueno, ¿cómo lo he aplicado yo, tal y como lo explica en el libro, cómo lo aplico yo a los presupuestos? Nosotros, como os decía antes en lo de los plazos, damos 3, 4, 5 días máximo para que la gente pueda decidir si quiere trabajar con nosotros o no. Entonces, cuando llega ese 5.º día y no nos han respondido, los que no hayan respondido, las personas que no hayan respondido, lo que haces es mandarles un email simplemente, tan sencillo como diciéndoles me gustaría por favor que me confirmaras que no te interesa, para poder dar plazo a los que vengan detrás. Esto lo empieza a hacer este hombre hace un montón de años y lo utiliza para conseguir las mejores universidades para su hijo, para vender. Era piloto de avión y gana vendiendo sistemas de agua millones de dólares. Este tipo le contrató el FBI para negociar en situaciones de terrorismo, ¿no? En situaciones de secuestros, de máxima tensión. O sea, estamos hablando de alguien al que deberíamos escuchar. Y esta persona aplica, como os digo, el pedir el no. Entonces, bueno, yo me lo traigo aquí a los presupuestos hace unos años y me di cuenta que funciona extraordinariamente bien. Casi todo el mundo responde, no siempre positivamente, porque no hay nada infalible, efectivamente, y eso está muy evidente, pero sí que conseguimos que casi todo el mundo responda, aunque sea para decir, hostia, no he podido hacerlo, a ver si tal, o, sí, perdona, es que tenía la cabeza en otro sitio, dime dónde tengo que hacer el ingreso para poder reservar. Y esto se consigue sencillamente, tan sencillo como con una frase diciéndole a la gente que por favor nos diga que no. Porque cuando hacemos eso, es un poco el punto anterior que estábamos hablando antes. En realidad, estás rechazando, estás mostrando autoridad, estás mostrando falta de necesidad y a nadie nos gusta que nos rechacen. Y como no nos gusta que nos rechacen, no nos gusta que venga nadie a decirnos que nos confirme que no nos interesa. Esto, insisto, es una de las partes más importantes. Si hacemos todo el global del presupuesto, tal y como estoy diciendo, insisto, no tenéis por qué creerlo. Os invito a que lo probéis y vais a ver cómo funciona realmente bien. Mucho mejor que lo que se nos suele enseñar o se nos suele decir de ¿qué día fijamos una llamada? ¿El día 23 fijamos una llamada? Vale, pues te llamo y tal. Normalmente cuando hacemos eso con los clientes, en cuanto ven nuestro teléfono muchas veces ni nos cogen. Hostia, no he pensado en nada, el presupuesto el pesado a ver qué quiere ahora. Normalmente es esa la realidad. La realidad es que darle la oportunidad, darle todo el poder al cliente, nos quita a nosotros muchas posibilidades de hacer las cosas como las queramos hacer. Por tanto, es mejor marcar nosotros los plazos, es mejor hacer esto de esta manera en el sentido de que no solo vamos a convertir más, e insisto en invitaros a que lo probéis, sino que algo todavía más importante es que hacemos una gestión del tiempo extraordinaria, porque no es lo mismo tener que estar persiguiendo a alguien para ver si nos dice que sí, y va a ser muy difícil que si tenemos que estar persiguiendo a alguien constantemente no vayamos a mostrar en algún momento necesidad. Y cuando mostramos necesidad, las ventas siempre se resienten mucho, sino que de esta manera no mostramos esa necesidad y al mismo tiempo tenemos una gran gestión del tiempo. Bueno, estos son los 7
puntos, 7 plazos, ya queda muy poco. Sé que ha sido demasiado rápido, sé que podríais estar pensando que algunas de las cosas pueden tener sentido en vuestros negocios o pueden no tenerlo. Nadie mejor que vosotros para saber eso, desde luego. Pero en general, sobre todo si se venden servicios, este tipo de presentación de presupuestos, haciendo estos pasos de primero decir el dinero, segundo, darle los puntos de dolor, tercero, decir cómo lo vas a solucionar, cuarto, dar unos plazos limitados donde vean que somos nosotros los que mandamos, quinto, unas preguntas frecuentes. Sexto, la forma de pago y decirle que entiendes que a lo mejor se le pueda ir de precio. Dicho con buenas palabras, no se trata nunca de eso, de ser insultante, ¿no? Nadie quiere trabajar con un tío que le esté insultando. Y el 7, el pedirle que nos diga que no, vamos, que si no ha decidido nada, que si no quiere, que nos lo diga, por favor, que tenemos que hacer espacio a otras personas. Y ya para acabar, simplemente, hay una cosa muy, muy importante que funciona realmente bien. Es a la hora de escribir los presupuestos, hablar como si ya estuviéramos dentro, como si fuéramos un socio estratégico ya del cliente. Independientemente, esto es presentando el presupuesto, no tiene que ser porque ya nos haya contratado o no nos haya contratado, en absoluto. Algo del tipo, pues yo qué sé, lo que vamos a solucionar haciendo esto, o sea, utilizar ese lenguaje, ¿no? Utilizar ese tipo de lenguaje hace que cuando el otro lo está leyendo, sienta un poco que ya estás ahí dentro con él, que ya formas parte un poco de esa ayuda estratégica que va a necesitar. Entonces, utilizamos siempre un lenguaje, siempre que escribimos presupuestos, utilizamos un lenguaje donde hablamos como si nosotros fuéramos parte de la empresa, como si fuéramos un socio de esta persona y le estuviéramos diciendo exactamente cómo vamos a solucionar esto, los errores que estamos detectando, lo que sea, hablándolo desde dentro. Y con esto, muchísimas gracias a todos. Un saludo.